Apropiación del modelo pedagógico social cognitivo en la Institución Educativa Departamental San Antonio del municipio de Tausa. La Institución Educativa Departamental San Antonio se sitúa en el sector rural del municipio de Tausa, al norte del departamento de Cundinamarca. Las 7 sedes rurales fusionadas a la sede principal toman su nombre de la respectiva vereda donde se insertan, y estas son Páramo Alto, Sabaneque, Los Pinos, San Antonio, El Salitre, Lagunitas y Páramo Bajo, siendo estas dos últimas en donde se desarrolló la investigación. Debido al contexto rural, las principales fuentes económicas de los padres de familia son la agricultura y la minería. En su generalidad, corresponden a estratos socioeconómicos 1 y 2, con un nivel de escolaridad básica primaria en su mayoría. ¿Qué sabíamos? Sabíamos que la Institución Educativa Departamental San Antonio de Tausa, en conformidad con el artículo 73 de la Ley 115, definió en el PEI el enfoque pedagógico de la institución, sus metodologías, plan de estudios, entre otros aspectos, a través de un trabajo participativo y sistemático que se basó en un proceso de construcción que incluyó el acercamiento a los referentes teóricos de los diferentes modelos pedagógicos, el acompañamiento externo de un especialista, la reflexión en torno a las metodologías activas y finalmente la concreción del modelo. ¿Qué encontramos? Si bien en el PEI está establecido el modelo pedagógico social cognitivo, lo que se evidencia en la realidad de las aulas es que dicho modelo no se lleva a la práctica, situación que se analizó y para tal efecto se hizo uso de la observación directa con la intención de identificar las limitaciones existentes en torno a la praxis del modelo enunciado y ratificar de esta forma la afirmación enunciada. Además, se efectuó una encuesta a docentes, a través de la cual ellos afirmaron que saben que la institución tiene un modelo pedagógico, pero desconocen sus particularidades y consecuentemente no lo implementan en el aula. Igualmente, se implementó una entrevista a estudiantes para conocer de sus perspectivas la forma como los docentes orientan las prácticas pedagógicas en las distintas áreas. A la par, los docentes investigadores realizaron diarios de campo a través de los cuales se estableció que en su práctica no se evidencia la apropiación del modelo pedagógico institucional. Por esta razón, queremos saber qué alcance genera la apropiación del modelo pedagógico social cognitivo mediada por la metodología aprendizaje basado en problemas en las prácticas de aula de los docentes de las sedes Lagunitas y Páramo Bajo de la Institución Educativa Departamental San Antonio de Tausa. Interrogante que nos llevó a trazarnos un objetivo general y unos objetivos específicos. Objetivo general: establecer el alcance que genera la apropiación del modelo pedagógico social cognitivo mediado por la metodología aprendizaje basado en problemas ABP en las prácticas de aula de los docentes de las sedes Lagunitas y Páramo Bajo de la Institución Educativa Departamental San Antonio de Tausa. Objetivos específicos: caracterizar las prácticas pedagógicas de los docentes de las sedes Lagunitas y Páramo Bajo en relación con la apropiación del modelo pedagógico social cognitivo. Evidenciar la apropiación del modelo pedagógico social cognitivo por parte de los docentes mediante la implementación en el aula de la metodología ABP. Analizar, con base en los resultados de la estrategia implementada, el efecto de la metodología ABP tanto en estudiantes como en docentes en relación con la apropiación del modelo pedagógico social cognitivo. Al tener los objetivos, nos centramos en la búsqueda de referentes teóricos. Es así que tuvimos en cuenta que el aprendizaje presupone una naturaleza social específica y un proceso mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual de aquellos que los rodean. Vygotsky, citado por Cole, 1926. En la misma perspectiva, el aprendizaje de los individuos está mediado por un modelo de determinismo recíproco entre lo cognitivo, el ambiente y la conducta que permean a la persona, y esta interacción le permite construir su realidad individual. Bandura, 1986. En relación al modelo pedagógico social cognitivo, Flores, 1999, afirma que este modelo propone el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses del alumno. Tal desarrollo está influido por la sociedad, por la colectividad, donde el trabajo productivo y la educación están íntimamente unidos. De acuerdo con estas ideas, el rol del docente implica una doble dimensión: mediador del aprendizaje y mediador de la cultura social, de la profesión, la especialidad y de la cultura institucional. Patiño, 2006. Con relación al aprendizaje basado en problemas, este es un método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos. Barros, 1986. En la misma perspectiva, el ABP se caracteriza porque el aprendizaje está centrado en el estudiante, promoviendo que éste sea significativo, además de desarrollar una serie de habilidades y competencias indispensables en el entorno,
Morales y Landa, 2004. En lo que tiene que ver con planeación de clases, estas deben evidenciar un análisis didáctico constituido por análisis de contenido, análisis cognitivo, análisis de instrucción y análisis de actuación. Gómez, 2007. Siendo la transversalidad un elemento implícito en la apropiación del modelo pedagógico, esta contempla el desarrollo de todas las capacidades de la persona, incluidos los valores y las actitudes, y persigue preparar al individuo para la vida en sociedad. Rellaval y Sanz, 1995. Siendo el contexto, el trabajo colaborativo y la evaluación formativa pilares del modelo pedagógico social cognitivo, son retomados los planteamientos de Rioseco y Romero 2013, quienes afirman que el contexto y las circunstancias sociales son variables importantes que interactúan con las características individuales para promover el aprendizaje y el razonamiento. En este orden de ideas, el aprendizaje cooperativo es una herramienta útil que permite interactuar a partir de las diferencias hacia situaciones cada vez mejores, dando respuesta así a retos establecidos. Ovejero 2009. Al igual que el contexto, el trabajo colaborativo, la evaluación formativa es otro de los pilares del modelo. Esta se realiza para valorar el proceso, reconocer dificultades y mejoras durante el aprendizaje de los estudiantes, y en esta medida mejorar. Méndez y Tirado 2016. Al igual que los planteamientos anteriores, tuvimos en cuenta que la apropiación es el proceso por el cual los individuos transforman su comprensión y su responsabilidad en el grupo a través de su propia participación. Rugov, 1997. Después de trabajar los referentes teóricos, se procede a definir la metodología de investigación. El enfoque. La investigación es de carácter cualitativo, porque se encausa en comprender los fenómenos explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto. Hernández, Fernández y Baptista, 2010. El alcance es descriptivo, ya que, como afirma Hernández, Fernández y Baptista, 2014, busca especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Tipo de estudio. Se eligió una investigación-acción reconociendo como postura importante que es la solución a problemas particulares y concretos del hacer. Parra, 2002. Opinión que representa la intención de este estudio en cuanto se busca la solución a una de tantas problemáticas con las que comúnmente se enfrenta el docente para el desarrollo de su práctica cotidiana. Después de tener la metodología, pasamos a definir las categorías y subcategorías propias de nuestro objeto de estudio. Las categorías de análisis trabajadas fueron enseñanza, aprendizaje y pensamiento. Subcategorías para enseñanza, planeación, evaluación de la enseñanza, transversalidad. Para aprendizaje, situaciones contextuales, trabajo colaborativo y evaluación formativa. Y para pensamiento, apropiación del concepto de modelo pedagógico institucional y modificación de la práctica. Es de anotar que cada subcategoría tiene sus respectivos indicadores y sus formas y medios de recolección de información. Ya definidas categorías y subcategorías, se trazó el plan de acción teniendo en cuenta el ABP, el cual consta de fases que permitieron consolidar de manera asertiva la intervención en el aula. Fase 1. Identificación del problema. Las rutinas de pensamiento fueron fundamentales para generar procesos de pensamientos que permitió a los estudiantes determinar problemáticas del contexto. Salman, 2014. Fase 2. Determinación de recursos y saberes convocados por los estudiantes. El trabajo en equipo, consensuar los recursos y posibles temáticas a trabajar con los estudiantes fue esencial para hacer partícipes directos a los estudiantes. Patiño, 2006. Fase 3. Estructuración del aprendizaje. En esta fase, el trabajo transversal abrió oportunidades de interacción y permitió que los estudiantes hallaran sentido de aprender para la vida. Rellaval, 1995. Fase 4. Sesión de trabajo. Hacer visible en cada clase las etapas de exploración, estructuración, práctica, transferencia y valoración permitió a los estudiantes trabajar de manera sistemática y organizada. Gómez, 2007. Fase 5. Trabajo en casa propuesto por los estudiantes. Esta fase fue importante ya que los convirtió en protagonistas de su propio aprendizaje. Flores, 1999. Fase 6. Procesos de reflexión, los cuales permitieron a los estudiantes reflexionar sobre su desempeño, aprendizajes y conocimientos adquiridos en cada sesión de trabajo. Sacristán, 1999. Con la implementación de la estrategia, el grupo investigador logró hacer visible el modelo en el aula de clase, siendo los estudiantes la principal fuente de evidencia. Propuesta que empezó a ser multiplicada con los docentes de la IED mediante seminarios direccionados a trabajar beneficios de la metodología ABP y pilares fundamentales del modelo. Después de nuestra intervención en el aula, se procede a reflexionar a la luz de las categorías. Dentro de esta tenemos 3 subcategorías. Planeación de clases. Es el factor fundamental de la práctica educativa,
que permitió estructurar una planeación con un análisis de contenido, un análisis cognitivo y uno de instrucción. Luego tenemos la evaluación de la enseñanza. Es el proceso educativo que permitió analizar y valorar la práctica docente. Y por último, la transversalidad, trabajo pedagógico que permitió el aprendizaje en las diferentes materias o contenidos curriculares interdisciplinarios. En esta tenemos 3 subcategorías: situaciones contextuales, aspecto fundamental que permitió solucionar las necesidades e intereses de los estudiantes en su propia realidad. Luego tenemos trabajo colaborativo. Aquí se resalta el trabajo autónomo que los estudiantes implementaron en su quehacer diario y se incorporó el trabajo en equipo con asignación de roles. Y por último tenemos la evaluación formativa, donde se cambia el sentido de la evaluación, pasa de calificarse al final de la clase a valorarse el proceso durante el desarrollo de esta y se reconocen las dificultades y se brinda oportunidades de mejora. La tercera y última categoría es el pensamiento. En este tenemos 2 subcategorías: apropiación del concepto de modelo pedagógico institucional. Este se hizo evidente con la construcción de conceptos y la articulación teórico-práctica que logró el docente en cada sesión de trabajo con sus estudiantes. Y por último, modificación de la práctica. Con la implementación de las unidades de aprendizaje ABP, se logró una reestructuración del quehacer pedagógico en la cual docentes y estudiantes lograron incorporar una metodología como estrategia para direccionar las prácticas de aula desde el modelo pedagógico institucional. En respuesta a la pregunta de investigación, se puede señalar que el alcance de la metodología propuesta en la práctica de aula de los docentes en torno a la apropiación del modelo institucional fue positivo, afirmación que se sustenta en que a partir de las ideas y acciones innovadoras que se pusieron en escena en el contexto escolar, fueron retomadas y enriquecidas las prácticas de aula, siguiendo los postulados de Flores respecto al modelo pedagógico social cognitivo y Burrows en cuanto a la estrategia de intervención ABP. La implementación de acciones de mejoramiento en los procesos de aula es tarea del docente, a quien corresponde liderar y apoyar cada una de las acciones que deben realizar los estudiantes. Le compete enfocarlos al compromiso que deben cumplir con el trabajo colaborativo, el cual es fundamental para direccionar las estrategias metodológicas de manera razonada, planeada y reflexiva para el cumplimiento de las metas de aprendizaje. La metodología ABP hizo que se generara un después, que llevó a reconocer en este método un cambio radical en el sistema de prácticas de aula para generar un modelo educativo coherente, no solo con los lineamientos institucionales, sino con las oportunidades de respuesta a las exigencias de los educandos en cuanto a sus necesidades, expectativas e intereses. Fue relevante el cambio suscitado en los docentes que conformaron el colectivo de investigación, quienes dieron cuenta de que es hora de salir de la improvisación y entrar en un proceso caracterizado por una nueva forma de realizar su quehacer, de ser protagonistas de una práctica mediadora que privilegia al educando al ser agente activo de su aprendizaje, como lo afirma Flores 1999. Al hacer visible la apropiación del modelo pedagógico social cognitivo mediante la implementación de la metodología ABP, se concluye que el cambio en las actividades de enseñanza lleva a una eficiente aplicación de métodos y procesos que potencian la actividad profesional del docente, a la vez que modifica positivamente la calidad educativa, siempre y cuando se tome conciencia de que el proceso pedagógico centrado en las condiciones reales del entorno y en la experiencia de los educandos estimula el pensamiento, genera conocimientos significativos, potencia los esquemas intelectuales y enseña a resolver problemas. A la luz de los resultados obtenidos, se concluye finalmente que el impacto del ABP como estrategia para vencer en el aula la apropiación del modelo pedagógico social cognitivo fue adecuada y pertinente, pues esta perspectiva dio respuesta a la necesidad de la comunidad escolar de centrar su interés en un modelo pedagógico que debe dejar de reposar en los libros reglamentarios para pasar a ser el mecanismo de cambio que dé coherencia a la labor del docente. El grupo investigador recomienda tener en cuenta los resultados de esta experiencia de investigación para ajustar y fortalecer los propósitos educativos del PI que se vea reflejado con el diseño curricular de la institución. En este orden de ideas, se recomienda la implementación de la metodología ABP para que tenga una connotación en la apropiación del modelo institucional. Como segunda recomendación, tener en cuenta los resultados de investigación, en cuanto permitirá la reflexión de la práctica docente, lo cual podría repercutir en los índices de excelencia educativa de la institución en la medida que se logre facilitar el desarrollo intelectual de los estudiantes, como resultado de la organización del currículo según las particularidades del modelo social cognitivo y su acercamiento a las prácticas cotidianas de aula.